predicación, voy a alterar un poquito el orden en cuanto a la introducción y hacer un pequeño ejercicio. No tienen que hablar, solamente tienen que pensar. Quiero que se imaginen a políticos corruptos, que ustedes sepan que son corruptos, su nombre, sus caras, todo lo que se puedan imaginar, que estén vivos. Y si quieren agregarle tal vez a una persona que ustedes sepan que obran mal, de cuello blanco o no de cuello blanco, como sea, piensen en esos nombres, en esas personas que ustedes saben, como fulano, fulana, estas son personas corruptas de verdad. Ahora quiero que piensen o imaginen también que un día abren su red social de preferencia o prenden la televisión y ven un video, y en ese video están todas esas personas que se imaginaron en este momento comiendo y pasando un rato ameno, teniendo una cena en la casa de uno de ellos. Hay comida, hay bebidas de todo tipo. No se escucha que están hablando, solamente se ve que le están pasando bien. Gracias, hermano. Solo se ve que la pasan bien. Pero en una de esas tomas ven al pastor Eugene. Está ahí con todas esas personas que se imaginaron, con todos esos corruptos que ustedes saben que son corruptos. Está el pastor Eugene ahí. No levante la mano, no me asienta con la cabeza necesariamente, nada. Pero yo estoy seguro que si eso fuese de verdad, todos o la mayoría se escandalizarían y dirían: ¿qué hace el pastor Eugene ahí con esta persona o con esa persona? Y estoy seguro que el celular de él estaría lleno de llamadas y chats del pastor. Lo vi, quiero saber si en verdad era usted que estaba en ese video, porque lo vi con fulano y sultano y en la casa de... Eso no puede ser. Y si son honestos, de nuevo, con ustedes mismos, y su reacción realmente sería preocupación, escándalo que hace el pastor ahí, les tengo que decir que en la historia entonces ustedes seguramente se hubiesen escandalizado de Jesús también. Y los que se escandalizaron de Jesús no eran sus discípulos, eran los fariseos. Ellos no eran salvos. La razón por la que empiezo por ahí y luego les digo el título de la predicación, que es el legalismo, un sutil pero grave pecado. El legalismo, un sutil pero grave pecado, es porque no quería empezar diciéndole el título y el tema, porque cuando escuchan esa palabra, la reacción natural de todo ser humano es: esta predica está buena para fulano de tal, para fulana de tal, hoy justo no vino, que tenía que estar aquí esta persona para escuchar esto, o está aquí la persona, ojalá que preste atención, porque esto es para esa persona. Puede que sea verdad, pero la razón del ejercicio es para que piensen de que antes de que esas personas que se imaginan que son, y puede que sí lo sean, ustedes también lo son. Y necesitan lidiar con el problema del legalismo. Y no digo ustedes, ya saben ustedes, color, todos los seres humanos tenemos ese problema, en mayor o menor medida. Algunos hoy tal vez no han sido salvos aún, y aún los salvos, vamos a ver más adelante cómo todavía manifestamos ese pecado en nuestra vida que es gravemente dañino y peligroso. Mateo 11, 16 y 19. Jesús estaba conversando con algunos discípulos de Juan y algunos fariseos, Juan y Bautista, y les dice al final: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Este versículo es solamente para demostrar que el ejemplo que les di, el ejercicio de pensarlo, ese era Jesús. Esos publicanos eran los políticos corruptos de ese tiempo. Y más adelante vamos a ver qué tan corruptos eran. Y era donde Jesús estaba.
hubiese video en redes sociales, era Jesús, no su pastor Yulín, era Jesús, al que su Salvador, reunido con ellos regularmente, comiendo y bebiendo con ellos. Importante reconocer algo durante todo esto: Jesús no pecó nunca. Pero es importante entender también qué hizo, y entender al mismo tiempo que eso que hizo no fue pecado, pero eso que hizo para muchos hoy tiene la etiqueta de pecado. 1 Pedro 2, 21, 22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no pecó, nunca pongan eso en duda, no pecó, lo cual nos lleva a poder entender mejor qué hizo y por qué hizo, pero no a negar lo que hizo. Hay personas que niegan: no, Jesús no tomó nunca. Eso todo tenía alcohol, hermanos. Todo tenía alcohol. Las fiestas no eran para pasarla con... Ahí no había soda todavía. Ese vino no era hoy jugo, pues. O sea, Jesús tomó. Y bastante. No se emborrachó nunca, porque no pecó, pero Jesús tomó. Hoy la gente no inventan teorías totalmente ridículas en cuanto a eso. Por un ejemplo, y Jesús confrontó a la generación de ese tiempo. Ahora, para entrar al tema, hay que definir qué es legalismo y qué no es legalismo. No es legalismo, no es obedecer los mandatos de Dios. Porque se puede llegar a un extremo de decir es legalista cuando quiero decir cumple lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice no mates y alguien le dice a otro no mates, esa persona que le dice a otro no mates no es legalista. Está buscando hacer lo que dice la voluntad de Dios. La Biblia dice no mates. Si alguien le dice a un muchacho que vive con sus padres, obedece a tus padres, hónralos, respétalos, ese papá o ese hermano de la iglesia que aconseja a su joven no está siendo legalista, le está diciendo lo que la Biblia dice: respeta a tus papás. No es legalismo obedecer la palabra de Dios, porque el extremo del legalismo es el antinomianismo, una palabra extraña, pero básicamente significa vivir sin ley. Yo vivo en base a lo que mi corazón me dicta, porque si no es legalismo. No lleguemos a ese extremo. La palabra de Dios es vital, es importante, es nuestra norma y fe de conducta. Hacer lo que la Biblia dice es lo que debemos hacer, y juzgar en base a esto no es legalismo. ¿Qué sí es legalismo? Es un comportamiento que busca imponer serie de reglas o leyes con severidad, con la intención de querer hacer bien y supuestamente agradar a Dios. Mayormente leyes humanas interpretadas de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no dice nada sobre ir al cine. Pero hay personas que en su vida personal tuvieron algún tipo de lucha con el cine y decidieron: me voy a abstener de ir al cine. Totalmente respetable, entendible. Eso no se debe discutir con esa persona. Si esa persona no quiere ir al cine, hermano, no lo obligue, no lo invite al cine. Pero si esa persona quiere imponerle esa regla personal a otro y juzgará en base a esa regla que el que va al cine es pecador, es legalismo. Porque eso no está en la Biblia. Dios no dice eso. Y por más que para él no es pecado no ir al cine, si él impone eso a otros, ahí sí se vuelve pecado. Hay muchas cosas correctas a nuestros propios ojos, hay muchas cosas que son inclusive recomendables para cada uno de nosotros, porque nuestras condiciones no son las mismas. Todos somos pecadores, estamos conscientes, pero los pecados que yo he cometido, yo sé que no son los mismos que los de todos aquí. Si nos pusiéramos a hacer la lista, vamos a tener algunos en común, pero van a haber otros que no. Yo tengo que cuidarme de estos pecados, pero puede que ese pecado que para mí es una lucha, para usted no. Entonces ese cuidado que tengo yo aquí, usted no lo necesita, porque eso no es ni siquiera tentación para usted. Pero si yo interpreto que porque para mí es bueno, usted también lo tiene que hacer,
cruzo la línea de lo que es la ley de Dios y paso al legalismo. Y el problema del legalismo, hermanos, es que es sutil. Porque no es fácil identificarlo al principio. Porque la intención del legalismo, a priori, así a primera vista, parece buena. Parece ser querer procurar la santidad o que se guarden las cosas que Dios quiere que se hagan. Al principio no es fácil identificarlo, porque tiene la apariencia de piedad. Pero es gravísimo, porque rechaza al Evangelio. Y sin el Evangelio no hay gracia. Y sin gracia no hay salvación. No es un pecado ligero. Problemas del legalismo. Voy a mencionar 6 y luego vamos a volver a leer algunos pasajes que leímos en la lectura bíblica y otros más para identificar estos problemas. Problemas del legalismo. Número 1. No le importan las personas, le importan las reglas. El legalismo no le importan las personas, le importan las reglas. Número 2. No confía en la justicia de Dios, sino que confía en la justicia personal. La justicia de Dios no es suficiente. Yo necesito hacer algo más para que se haga justicia. El legalismo no conoce, número 3, el legalismo no conoce la voluntad de Dios. Parece, porque tiene información de la Biblia, pero no la conoce. Lo vamos a ver. Número 4, el legalismo es hipócrita. Aparenta hacer cosas que no son en verdad. Número 5, el legalismo busca la muerte, no la vida. El legalismo busca la muerte, no la vida. Número 6, el legalismo niega el Evangelio. El legalismo niega el Evangelio. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios donde hay ejemplos de legalismo claro. Y cuando hablamos de legalismo, el grupo de personas que más fácil identificamos son los fariseos. De hecho, hay personas que no son cristianas, hay personas que no leen la Biblia o que nunca han ido a la iglesia y conocen el término fariseo. Ese es un fariseo. Es tan popular ese nombre que ya no necesita ser cristiano para conocerlo. Antes de leerlo, quiero decirle un poquito del contexto de quiénes eran los fariseos, cuándo surgieron los fariseos. Cuando Dios le da la ley a Moisés, saliendo de Egipto, los fariseos no existían. La autoridad era Aarón, sacerdote, Moisés daba la ley. Eso siguió durante el tiempo de los jueces, hubo desorden, otros que ustedes estudiaron jueces me parece, así que lo saben bien. Luego llegaron los reyes, pusieron un poquito de orden y todavía había sacerdotes. Pero cuando el pecado llegó al punto de tope, que yo digo ya no más, porque el pueblo de Israel no guardó el año de reposo que tenían que guardar. Cada séptimo año ellos debían descansar, no cosechar. Ellos no lo hicieron. Y esa cantidad de años que acumularon eran 70. Y fue el tiempo que estuvieron en el exilio en Babilonia. Pero cuando se van a Babilonia, ya en Babilonia, imagínense, es otro país. Imagínense que a todos nosotros nos llevan hoy a Turquía. Vaya a buscar en Turquía una iglesia bautista, buena suerte si encuentra una, o si encuentra una iglesia evangélica. ¿Qué van a encontrar allá? Mezquitas por doquier. Eso eran los israelitas en Babilonia. No había templos para ir a hacer los sacrificios, no había templos para escuchar la palabra de Dios. Ellos decían, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo hacemos para mantener la ley de Dios en esta tierra extraña donde a ellos no les importa a Dios? Si han leído Daniel, saben que hacían los reyes, tanto de Babilonia como de Siria, tienen que arrodillarse. Daniel y sus amigos seguramente conocen las historias. Ese era el contexto donde estaba Israel. Así que en una intención de decir hay que mantener la ley, surgieron distintos grupos llamados sectas. Los saduceos eran uno, la Biblia se menciona,
los fariseos eran otros y hay otros más. Cada uno tenía como, bueno, yo creo que para poder mantener la ley lo que hay que hacer es esto. Y los fariseos fueron los más estrictos de todos. Ellos llegaron incluso a escribir un libro que hoy todavía existe, que se llama el Talmud. Si una persona se hace judía hoy, tiene que estudiar el Talmud. El Talmud es un libro grande, con una serie de reglas específicas para un montón de cosas sobre cómo vivir una vida piadosa. El Talmud existe desde ese tiempo, se ha ido actualizando, porque se va modernizando. Hoy el Talmud incluye reglas para los elevadores, por ejemplo. Eso no existía obviamente en el tiempo de Jesús, pero así de detallistas son. El Talmud tenía interpretación de cómo se guardaba el día de reposo. En Hechos 2, no lo busquen, en Hechos 2 y 1, hay un momento donde Lucas escribe y caminamos con una distancia de día de reposo. ¿De dónde sale eso? Eso no está en la Biblia como tal, esa medida de distancia. Sino que en Israel, los fariseos, que eran la secta que predominaba, dijeron, en día de reposo se camina solamente esta cantidad de distancia. Así que hablar de día de reposo, ya la gente sabía, no, es de aquí a la tienda más o menos. Pero es como a distancia de día de reposo. Esa regla la inventaron los fariseos. Y muchas más. Hoy en día los fariseos o los judíos ahora tienen reglas, como por ejemplo el día de reposo, es una regla que la pueden comprobar si la buscan, no se puede hablar de ningún problema de nada. Es decir, ellos no se reúnen los domingos, se reúnen los sábados. Si un sábado usted se entera de que algún amigo familiar tiene un problema, no lo puede hablar. Mañana tenemos 6 días para hablar de problemas. Hoy hablamos de Dios y solamente de Dios. Piadoso, vamos a hablar de Dios solamente, vamos a leer la palabra. Pero como les digo, en las reglas no les importan las personas, les importan las reglas. Así que ellos dicen, no, si Dios dijo que esto es así, no puedo hablar de tu problema porque pensar en tu problema haría a mi mente trabajar. Y si mi mente está trabajando, estoy pecando. Interpretación judía que viene desde esta escuela fariseica, desde el tiempo de Babilonia. Regresan a Israel y regresan los fariseos, ya existían. Y después que regresan a Israel, ese grupo de hermanos de judíos que estaban todavía en Babilonia, tienen como 2 o 3 profetas más. Zacarías, Malaquías y uno más, no recuerdo. Pero después de Malaquías no hubo más profetas. O sea que tenían más libertad, porque en el tiempo de los profetas que hubo, Malaquías todavía le habló, Ageo fue otro, y Zacarías, había palabra de Dios, pero después hubo 400 años en el que no hubo una sola persona que escuchara voz de Dios y dijera, dice el Señor esto. Así que fueron 400 años donde la norma de qué hacer ya no eran los profetas, ahora eran los fariseos. 400 años. Eso estaba muy, pero muy arraigado. Panamá no tiene esa edad de ser país independiente. Y mire cómo está nuestra cultura de tan arraigada de muchas malas cosas. Ahora imagínense que 400 años después Panamá existe todavía y no hay cambio, supongamos que no hay cambio en Panamá, esto va a ser un caos, porque el desorden y la irresponsabilidad que está arraigada en el panameño estaría peor, sería religión. Ahora fueron 400 años sin que no hubiese profeta, sacerdote, no había sacerdotes, pero ellos no estaban hablando, ellos solamente hacían los sacrificios que hablaran de parte de Dios. Era la autoridad. Y en ese mundo llega Jesús. Cuando Jesús llega, los fariseos estaban súper recontra instalados como la autoridad. Nadie dudaba de que ellos eran los que decían lo bueno y lo malo. 400 años. Piensen en eso, ¿cuánto tiempo pasó ahí? Vamos a cumplir apenas, bueno, ya cumplimos 500 años de la Reforma Protestante. Y ha sido vaivén en distintos países. Pero allá en Israel el fariseísmo se protegió muy bien. No sufrieron ataques contra la religión, porque los demás imperios lo dejaron. Hagan lo que le dé la gana después que nos paguen los impuestos. Así que los fariseos tenían poder
Y si no, los evangelios saben muy bien el poder que tenían de acceso con los Césares y con los emperadores. Esos eran los fariseos. Y esa es la visión del pueblo de los fariseos. ¿Quieres saber algo? Son ellos. Ellos son los que hacen su sacrificio, los que ayunan, los que diezman, hasta del culantro. Hasta eso llamamos, no había que llamar culantro, pero ellos llamaban el culantro porque tenemos que ser estrictos. Que ellos eran la norma. Y llega Jesús. Cuando Jesús llega, Jesús no llega como lo vemos en las fotos, con una bata blanca, caminando, volando. Si usted viviese en ese tiempo, usted no hubiese reconocido a Jesús como, usted es el Hijo de Dios, porque resplandece. No, era un hombre más. El Hijo del Hombre, dice Lucas, el Hijo del Hombre era un hombre más común y corriente, vestido como cualquier hombre de esa época. Los dibujos no nos ayudan, porque nos hacen ver a Jesús como, así que volando. Jesús era un hombre más. Y ese hombre más comienza a enseñar cosas y a hacer cosas en contra de lo que por 400 años nadie discutió. Y decía, esto es la ley. ¿Cómo lo va a hacer si no fuera de Dios? Hace rato se hubiese caído. Son 400 años de respaldo. Dios tiene que estar con ellos. Así que no era sencillo. Y llega Jesús. Mateo 12, del 1 al 14, fue el pasaje que leímos. Por cuestión de tiempo, no lo voy a leer, porque son varios pasajes. Pero en este texto se toca el tema del día de reposo. ¿Qué pasó? Dos cosas. Primer evento, los discípulos comen espigas, las recogen y las comen en día de reposo. Los fariseos le dicen a Jesús, están rompiendo las reglas. ¿Qué reglas? ¿La ley de Dios? No, porque ya vimos que Jesús no pecó. Jesús no iba a decir a los discípulos pequen, no importa. No, ellos no pecaron. Pero para los fariseos era pecado. Ahora, tampoco era tan descabellado, porque ya en número 15, se lo dejo de tarea, hay un evento donde un hombre recoge leña y se lo llevan a Moisés. Dice, Moisés estaba recogiendo leña un día de reposo. Y Moisés dice, yo no sé qué hacer. ¿Y qué terminó diciendo Dios? Sáquenlo de la ciudad y apedréenlo. Lo mataron. Así que los fariseos dicen, bueno, no están locos. Si por recoger leña lo mataron, estos recogieron espigas y comieron. Creo que también deberían morir. Así que no era tan descabellado. Y hasta posiblemente nosotros dijéramos, hey, tiene sentido, los discípulos están pecando. Pero Jesús dijo, no. Luego Jesús sana en el día de reposo a un hombre. Mano seca era una mano impedida, no servía esa mano, no la podía usar. Lo sana. Y los fariseos se indignan una vez más porque no les importan las personas, les importan las reglas. Ellos sacaban ovejas y caían en un pozo, pero no lo consideraban trabajo. Pero sanar a alguien era trabajo. Un doctor, una urgencia en tiempo de Israel, en sábado te moriste. Los hospitales cerrados porque no te puedo sanar porque estamos en día de reposo y yo no quiero pecar. ¿Cuántas personas no se pudieron haber muerto en día de reposo porque cuántas mujeres dando a luz? No sé, no te puedo ayudar porque estoy trabajando, no puedo trabajar ese día. Pero tenía apariencia de piedad. Si Dios dijo no haga ninguna obra, así el mandamiento en Éxodo 20, bueno, lástima, si te tenías que morir, te moriste, pero yo tengo que obedecer a Dios. Lucas 7, 36 al 50. En Lucas 7, 36 al 50, Jesús está en casa de Simón. Y pueden, a los que están en la diapositiva pueden ir pasándolo para que lo vayan leyendo, que no tiene Biblia, o en sus Biblias. Yo no lo voy a leer, pero lo pueden ir leyendo mientras, para que tengan el contexto. Jesús está en casa de Simón, un fariseo. O sea que Jesús no dijo al final, no me voy a hablar con ustedes. Él lo invitó y dice, dale, yo voy. Pero en casa de Simón llega una mujer pecadora. Cuando dice pecadora, y más con mujer, no está diciendo como si vieran a cualquier hermana aquí, esa mujer es pecadora, porque todos somos pecadores. No. En ese tiempo, y hoy también, usted no se referiría a alguien como esa persona es tremenda. Usted va a pensar en pecados escandalosos. Así que la probabilidad de que esta mujer era o prostituta o adúltera
que todo el mundo lo conociera así como la samaritana. Esa es la condición. Más probablemente prostituta. Jesús está en casa de Simón y entra una prostituta, llora y le limpia los pies a Jesús y derrama su aceite en su cabeza. Simón dice: si tú fueras profeta, sabrías que ella es pecadora. Y la interpretación de Simón el fariseo era: no te hubieses acercado. Para Simón era pecado acercarse porque se iba a contaminar. Y Jesús dijo: no. Dice ahí: tú no me serviste, ella me sirvió. Por lo cual te digo que sus pecados son muchos, les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a ella: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dos personas estaban ahí, una salió justificada, la otra no. La prostituta salió justificada. El fariseo no salió justificado porque el fariseo creía que él ya estaba justificado. Y por tanto él sentía que no podía contaminarse con esa persona. Nosotros hacemos muchas veces exactamente lo mismo. Que yo no voy a reunir con fulano, jamás me van a ver hablando con ella o con él, porque él hizo. Esa regla solamente aplica para las personas que dicen ser cristianas, pero que viven en pecado y no quieren arrepentirse. Es decir, una persona que está en Cristo, que viene a la iglesia o dice que va a la iglesia, como el caso de Corinto, está en pecado, se le confronta y dice: a mí no me importa, yo sigo en pecado. Con esa persona, ahí sí la Biblia dice: apártate de los tales. Pero cuando va afuera, no hay ningún mandato. De hecho, nos manda entre los: vayan allá. Pero la iglesia hoy se aísla, tal cual los fariseos, no nos contaminan. Yo escuché a una muchacha en una ocasión cristiana que se iba a casar. Sus papás se habían divorciado. Y cuando iba a entrar al altar, antes de entrar al altar, no, disculpe, esto pasó después, yo me enteré después de la boda. Ella entró al altar y había el papá y el padrastro entraron con ella, pero caminando al lado, ninguno la agarró. Después me enteré por ella misma que la razón por la que ninguno la agarró para entregársela a su esposo era porque ella decía: yo no me quiero contaminar, yo voy de blanco, mi papá se divorció de mi mamá porque falló, porque le fue infiel, y mi padrastro, bueno, el padrastro y no sé qué. Pues yo entro, que me acompaña, pero a mí no me toquen. ¿Quién tú eres? Si no tienes pecado. Tu vestido es blanco, pero tu vida interna impoluta, perfecta. ¿Y qué contaminación iba a tener que la agarrar el papá? El papá que la tocara, pero ella no es judía, ella es una iglesia cristiana, protestante. El fariseísmo está en todos, en mayor o menor medida. Mateo 15, del 1 al 20, los fariseos acusan a Jesús y a sus discípulos de no lavarse las manos. Pero no lavarse las manos de que hay todo y lávate las manos, o vamos a comer y lávatela porque los gérmenes, sino de un lavado de manos tradicional que implicaba ceremonia. Recuerden que Jesús no pecó. Jesús, cuando rompió lo del día de reposo y esto, no rompe la ley de Dios, rompe la tradición de los hombres, que parecía buena, porque la intención era: bueno, me santifico las manos para recibir con la acción de gracia la comida. Pero Jesús dijo: eso no es mandato, a mí no me interesa, yo lo voy a quebrantar, y yo quiero que tú veas que lo estoy quebrantando, para que entiendas de que esto no es a lo que yo los he mandado. Y en ese pasaje él les reclama porque ellos descuidaban a sus padres por supuestamente el servicio a Dios. Ese es el pasaje cuando Jesús le dice que diezmas lo que sea, pero a tu papá y a tu mamá no le das porque dicen que es ofrenda a Dios. A él no te puedo dar plata, papá, porque tengo que darle ofrenda a Dios, así que por tanto, lástima, le toca confiar en él a ver qué pasa. Mateo 9, llamamiento de Mateo. Mateo era un recolector de impuestos. Jesús va, lo llama y come con pecadores. Y, de nuevo, los fariseos
viendo eso, también se molestaron. Lucas 19. Mateo 9, 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque Jesús llama a Mateo, pero va a la casa de Mateo y come. Tienen que entender algo, y vamos a ver el Zaqueo después. Los publicanos eran ladrones, grandes ladrones, eran corruptos, eran los diputados de hoy, los maleantes de cuello blanco de ese tiempo. Y Jesús estaba ahí, y los fariseos dicen: pues son pecadores, era verdad, pero Jesús estaba ahí con ellos, y eso llama a uno para que lo siga, para que sea su discípulo. Los discípulos de los fariseos eran personas reconocidas por la sociedad. Nicodemo, ustedes lo ven después, era una persona de dinero, una persona de la alta sociedad. Los discípulos de Jesús eran los discípulos que ese maestro inventado aquí, improvisado, mira la clase de discípulos que tiene, hasta pescadores. Los discípulos de los fariseos no eran personas así, y si lo eran, los transformaban para que no lo fueran. Zaqueo, en Zaqueo sube el cara a Jesús. Lucas 19. Porque en Mateo él va a la casa y come, en Zaqueo él se queda a dormir. Él dice: Zaqueo, baja, yo voy a quedarme en tu casa. La canción de Zaqueo, esa canción está enfocada erróneamente, no está mal, pero está enfocada erróneamente. Esa canción dice: un hombre chiquito era Zaqueo. Era verdad, era chiquito, pero su estatura era lo menos importante. Esa canción debía decir: un hombre corrupto era Zaqueo, un hombre corrupto así. Era tan corrupto que podía devolver la mitad de sus bienes. ¿Saben qué? Devuelve usted la mitad de su cuenta de oro, por favor. ¿A qué tanta plata le queda? Y si alguien más viene y le reclama, dele 4 veces, me debe 20, no te voy a dar 80. Zaqueo tenía plata, porque Zaqueo no era recolector como Mateo, Zaqueo era jefe de los recolectores. Así que él mandaba a gente como Mateo a recolectar. Pero ellos recolectaban de más, ladrones. Y Jesús va con Zaqueo, y Zaqueo dice: voy a llamar a mis amigos. ¿Quiénes creen que eran los amigos de Zaqueo? Un maleante, ladrones, odiados por la sociedad. Porque tiene sentido que la gente tenga repulsión hacia quien le roba. Los políticos de hoy nadie los quiere porque ellos mismos se lo han ganado, porque no trabajan, porque roban con los recursos del pueblo. Es verdad, ellos no lo estoy defendiendo a ellos, pero Jesús estaba ahí con ellos, ya no solo comiendo, compartiendo, bebiendo, pasándola bien, sino que Zaqueo, ¿cómo va a quedar a dormir aquí? Así que la mañana siguiente sale Jesús de la casa, como Jesús de la casa de Zaqueo. Imagínense cualquiera de nosotros que se va a ir, con eso saliendo de la casa de Alexis, no sé, de Corota, que sale saliendo ahí. Ahora, seguramente trabajando algo para ver que puede sacar una tajada para llevarse para su herrera, para ver qué es así. Lucas 7:36. Puse de nuevo el de la el mismo, de la mujer pecadora que llegó. Jesús confrontó a todos estos. Una de las características del legalismo es que no conocen la voluntad de Dios. Cada vez que los confrontó, ¿qué les dijo? En Mateo 12, les dice varias veces: ¿no habéis leído el caso de David? ¿No habéis leído cuando los sacerdotes sirven? O en otras ocasiones le dice: erráis cuando usan esto. Jesús le dice a los que eran la eminencia, que no saben nada: tú no conoces esto, tú no has leído esto. Que era con ironía esa palabra de Jesús. Tú no has leído esto, fulano, Simón. Tú no eres el maestro de la ley, tú no sabes que la Biblia dice esto. Que terminaban siempre callados y ellos molestos. El legalismo no conoce la voluntad de Dios porque no conoce a Dios. Porque el legalismo ve la letra y analiza y saca su conclusión. En el pasaje de Números 15, cuando Moisés no sabe qué hacer con el hombre que recoge leña, ¿qué hace Moisés? Bueno, si Dios dijo esto, hago esto. No, Moisés dijo: déjame consultar con Dios. Y fue, consultó con Dios, y Dios le dijo: haz esto. El fariseo no consulta con Dios, ¿para qué? Si la Biblia dice esto aquí, vamos a interpretarlo de esta manera. Nos toca
estar con Él. Los discípulos no pecaron cuando recogieron las espigas ni cuando hicieron las otras cosas que hicieron con Jesús, porque ellos sí estaban con Jesús. Ellos sí estaban pasando tiempo con Él. Ellos conocían al dador de la ley. Ellos estaban escuchando, pasando tiempo. Pero no les gusta pasar tiempo con Jesús. Es más, mucha gente llega a veces a la iglesia a decir, pastor, ¿qué hay que hacer aquí? Como que quieren que la gente le diga ya, déme su Talmud, pastor. Dígame qué puedo hacer y qué no puedo hacer y yo sigo su Talmud. No me toca a mí darle eso. Me toca decir lo que hice aquí. Y aún si de repente no es algo específico, yo confío en la justicia de Dios. Pero en el momento que yo comience a prohibir cosas, o que ustedes mismos, entre ustedes, comiencen a prohibir cosas que van más allá, cuidado. El legalismo busca la muerte, no la vida. En Mateo 12, al final, después del versículo 14, termina diciendo: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otras versiones lo traducen mejor: para matarlo. Para matarlo. Dice, no te quiero, me incomodas. Porque el legalismo no quiere cuestionar su creencia. Dice, si tú estás en contra de mí, te destruyo. Vas en contra de mí, eres malo. Y parece algo noble, porque está dañando la pureza del Evangelio, pero va dañando a la persona. Busca destrucción. Y niega el Evangelio, el legalismo, porque no confía en Cristo, en la justicia, sino yo tengo que ejecutar sentencia. Jesús nunca le enseñó a los discípulos cómo juzgar. De hecho, le digo lo contrario: no juzguen. Y no con esto no me refiero a que no hay discernimiento entre esto bueno y malo, pero cuando Jesús le dice a los discípulos en Mateo 6, 7, no juzguéis, es porque Él está diciendo el juicio contra las personas, eso lo hace Dios. Él es el juez, ustedes no. Yo soy el juez, yo juzgo. Los Gálatas, la carta a los Gálatas, es una carta atacando este problema. Muchos fariseos se convirtieron después, muchos legalistas se convirtieron, fueron a la iglesia y comenzaron a agregar pequeñeces que invalidaban todo el Evangelio. En Gálatas 1, versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien nos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por ahí el falso evangelio de Gálatas, por si no lo sabían. Ellos creían que el pecador tiene que arrepentirse, Cristo del Señor, salvo por gracia y por fe. Hasta ahí perfecto. Pero agregaban una cosita: tienen que circuncidarse. Y Pablo dice, esa cosita lo niega todo. Y más adelante le dice, en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, te fuiste. Apenas comienzas a agregar reglas al Evangelio, ya no confías en Cristo. Y vaya a ver si te puedes salvar por tus obras, porque no vas a poder. Dice, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pablo dice, ahora esperamos la justicia por fe. ¿Qué justicia? Pablo sabía que había cosas que había que corregir, y él corrigió muchas veces, pero el juicio final le toca a Dios, y Pablo dice, por fe espero ahí. Gálatas 3, Pablo dice, oh Gálatas insensatos o tontos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y le hace el contraste de Cristo. El legalismo niega a Cristo por más que lo menciona. Y esto tiene importancia grande, porque ustedes tienen que saber que Pablo era fariseo.
Pablo era de eso que hubiese dicho, Jesús, no puedes estar aquí. Eso es pecado, no puedes hablar con la prostituta, no puedes hablar con el ladrón. Jesús fue más allá y Pablo lo hubiese criticado y no tenemos duda porque hay pruebas. Pablo consintió en matar a los cristianos. Pablo aprobaba que se matara a cristianos, lo mismo, fariseísmo, legalismo, busca la muerte. Gálatas 1, 14, 15, Pablo le dice a los Gálatas, yo era fariseo, yo era eso, y de los más exigentes, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me llamó por su gracia, ya eso no puede, yo no puedo seguir siendo discípulo y mantener mi práctica fariseica, ya eso muere, no puede ser. En Filipenses 3, 2 al 11, Pablo se refiere a ellos como perros. Y no era tan decir como perro hoy, igual es despectivo, era peor. Perro era un animal despreciable en ese tiempo. Y dice, guárdense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. O sea, ellos son malos, dañinos, aléjense de ellos. Jesús le dijo a ellos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Jesús no les habló bonito, les habló duro, porque era lo que necesitaban escuchar ellos. Y después Jesús le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Y después más adelante Pablo explica, un poco de levadura leuda toda la masa, la daña por completo. La levadura es un germen que da en el pan, que cuando crece, corta lo malo y queda la parte rica. Pero crece rápido, un poquito, se extiende rápidamente. Pablo consintió en hacer todo eso. Pero ahora, él dice, ya yo no puedo hacer eso. Ahora soy salvo por gracia. El fariseo o legalista no busca ayudar, busca condenar. Cuando encuentra la falla en alguien, en vez de ayudar, es para pecador. No, si tú encuentras la falla en alguien, Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales, restaurante con espíritu de mansedumbre. Vayan y ayuden a ese hermano a que salga de ahí. No apuntes el dedo contra esa persona. No es pasar por alto el pecado, pero el fariseo no le importaba la restauración, sino que quería destrucción. Al ciego que Dios, Jesús sana, lo sacan de la sinagoga, no puedes estar aquí. No conocen el Evangelio, porque si lo conocieran, tendrían que mostrar gracia, porque el que recibió gracia, da gracia. Una persona que no da gracia y dice que está en la iglesia, tendrá mis dudas, porque si tú recibiste gracia, tú eres consciente de quién tú eres y quién eres todavía por la gracia de Dios y cómo Dios te sigue puliendo y limpiando. Y tú cómo no vas a demostrar eso con los demás. Te toca hacerlo igual. Ellos mataron a Jesús y mataron a los discípulos de Jesús. Pero ese legalismo se quiso meter en la iglesia. Hechos 15, cuando que discutieron acerca de la circuncisión de otros más. Y los discípulos dijeron, no, se va. No lo podemos tener, que se vaya. Hermano, el legalismo no puede estar aquí. Si hay legalismo, tiene que salir. Y antes de que salga, háblenle a la persona si hay algo. O si es usted mismo, arrepiéntase. Porque el legalismo busca matar, no busca dar vida. Y el legalismo sigue presente aún cuando somos salvos. Lamentablemente, porque el pecado no se va del todo. Pedro, cristiano, arrepentido, ya negó a Jesús, Jesús lo restaura. Y en Gálatas, porque la carta de Gálatas es buenísima para hablar de ese tema. ¿Qué le dice Pedro a los Gálatas? Yo regañé a Pedro, el apóstol principal de Jerusalén, cuando estaba en Galacia, en términos panameños, parqueaba con los Gálatas que no eran judíos, que no estaban circuncidados y sin problema. Pero cuando venían los judíos de Jerusalén, se alejaban. No, a mí no me vean con él. Y Pablo le dice, hipócrita. Pablo, apóstol, otro apóstol, ¿qué estás haciendo, Pedro? Y dice Pablo en Gálatas 2:11-21, Bernabé cayó en lo mismo, porque siguió a Pedro. No es que Pedro no fuera cristiano, ni Bernabé, ni los demás que lo siguieron a Pedro. Pero aún siendo cristianos, hay vestigios de fariseísmo y legalismo en nuestras vidas. Y a veces necesitamos a Pablo que nos ayude a poder ver, hermano, gracias. Porque estaba siendo hipócrita, de verdad. Estaba juzgando mal. Estaba cuidándome de los hombres
en vez de cuidarme de Dios. Nuestras reglas no sirven, solo las de Dios. Hoy, Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, en los postreros tiempos, y no se refiere a 2022, se refería en ese tiempo, pero sigue actual hoy. Van a venir gente con espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos, hipocresía, legalismo, problema, teniendo que autorizar la conciencia, y hay una pausa. Doctrina de demonios, Timoteo, prepárate que viene algo malo. ¿Cuál era la doctrina de demonios? Van a prohibir casarse y que no coman ciertos alimentos. Eso no parece tan diamónico, eso no es tan diabólico. Que no se casen, que no coman ciertos alimentos. Lo que Pablo está diciendo es, cualquier regla que se imponga que no proviene de Dios, proviene del demonio. No parecía malo. A los colosenses le dice, ustedes que se abstienen de no comer esto y lo otro, tiene apariencia de piedad, pero cero efectividad. Cero efectividad. Hoy nos preocupamos de esa parte externa y nos sentimos cómodos. Uy, el hermano vino con camisa y saco perfecto. Ah, llegó suéter y zapatillas, que anda en pecado. Está en pecado, hermano. ¿Dónde? ¿Por qué? Yo casi veo suéter y zapatillas. Pero yo sé que si hubiese llegado así, seguramente como yo pasó hermano, no tenía la ropa planchada, esa es la esposa, pero para que no hablan de ella, no dejen más. Porque uno queda como que, pero eso no es ropa de iglesia, ¿cuál es la ropa de iglesia? Ah, ¿está mal que vengamos así? No, está bien. Porque soy consciente que es una cita importante con mi Señor, pero ¿y si un día vengo así porque de verdad no pude? Hasta uno se siente raro, como que esa no debería venir así. Tengo la ropa en el carro por cambiar una vez porque ¿cuál es el problema? Comenzamos a poner reglas y a vivir con el temor de los hombres y no de Dios. Jesús nunca nos mandó a tener buen testimonio. Hoy hablamos mucho, tengan buen testimonio. Jesús tenía mal testimonio. ¿Cómo creen que hablaba la gente en el tiempo de Jesús? Hablando con la mujer samaritana en el pozo, adúltera, seguramente se la quiere levantar también. Si tenía 5 maridos, el que tenía no era su marido, este es otro que quiere ser también con ella. Piensen, los discípulos lo vieron y dijeron, Jesús, no más cerca, que están hablando Jesús con ella. Los discípulos no se atrevieron a acercarse. ¿Qué pensarían los que no eran los discípulos? Seguramente se la está levantando. Si usted pasaba por ahí y veía a esa mujer que usted sabe que anda con todos los hombres del barrio y ve a otro hombre hablando con ella solo, ¿qué va a pensar? ¿Le está presentando el evangelio? No. ¿Qué está levantándose? ¿Pero Jesús estaba haciendo eso? No, pero a Jesús no le importó, porque no vivía por el miedo a los hombres, él vivía con temor a Dios. Y yo le digo, háblale, y él habló. Él tenía, mis discípulos tienen hambre, coma. No hay un mandamiento contra eso, coma. Pero por temor a los fariseos, él hubiese dicho, no coma porque los fariseos dicen. Hoy vivimos más por temor de qué dirá el otro, a qué dirá Dios. Hermano, yo los martes y a veces los jueves comparto con algunos amigos del área oeste jugando fútbol. Y después que se acaba la Biblia es muy común de que a veces haya tiempo donde algunos comienzan a comprar cervezas. Hubo un tiempo que yo me iba, pero aquí no me voy a ver. Pero hubo un momento en que me pegué en el sofá un ratito y cuando yo me quedaba, yo no sé por qué crees que me quede, porque cuando yo me quedo, ellos saben que soy cristiano, se abstienen de hablar ciertos temas. Y digo, como que yo me quedé como que a ustedes les empata porque no puedes hablar lo que quieres hablar. Pero a propósito querían que me quedara para hacerme preguntas, no con la intención de burlarse ni atacarme, sino de conocer. Y he escuchado una clase de cosas y he podido hablar con algunos. Pero si alguien pasa por ahí y me ve, pastor Nelson, borracho, ahí hablando con la gente. Pero si yo tuviera con temor de los hombres, yo digo, no voy y dejo a esas personas sin la palabra de Dios en ese contexto, porque me importa mi testimonio. No me importa lo que Dios quiere. Y a nosotros nos tiene que importar lo que Dios quiere. Yo no estoy diciendo que estoy ahí celebrando eso. Jesús no celebraba las maldades. Jesús hablaba la verdad. Pero él no se cuidaba de qué pensaban los hombres, sino qué pensaba Dios.
Antes de preguntarse qué dirán los hermanos, dice qué pensará Dios. Y ese pensamiento lo va a llevar a la Biblia. Porque la palabra de Dios es donde está el conocimiento. ¿Qué pensará yo de esto? No sé. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Y eso toma tiempo. Pero no nos gusta pasar ese tiempo ahí. Mejor que me digan que no, y simplemente no lo hago y ya. No quiero cuestionarme, no quiero pasar ese tiempo con el Señor. ¿Qué dice Dios acerca de ir a este lugar, de tomar esto, de comprar esto, de ir acá? No sé. Entonces en la Biblia. Tal vez hay un principio bíblico y usted se está perdiendo y está siguiendo reglas de hombres por la pereza de querer conocer más a Dios. ¿Qué desperdicio hay en pasar horas buscando sabiduría de parte de Dios con respecto a un tema? No está mal preguntarle a los hermanos y a su pastor, no me malinterpreten, eso es muy bueno, los exhorto a que lo hagan. Pero muchas veces hacemos eso porque no queremos estudiar la Biblia. No queremos pasar ese tiempo para decir, Señor, ¿qué tú dices acerca de esto? Cuando usted haga eso, hermano, sus convicciones, se los prometo, van a estar súper arraigadas. En el momento que yo comencé a cuestionar ciertas cosas y a estudiar lo que dice la palabra de Dios, mi convicción ahora ya yo podía decir, no porque mi papá, mi mamá o el pastor, no, porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice. Ya no importa si estoy con mi papá o mi mamá, ya no estoy con ellos en el sentido que no vivo en su casa, ya estoy en Panamá, me puedo ir a otro lugar. La condición no depende de lo que, ya no me ven, no, porque sé que es la Biblia lo que lo dice, es Dios. Pasen tiempo en la Biblia. ¿Tienen dudas? ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Cómo debo votar? ¿Qué hago aquí? ¿Qué como? ¿Qué no compro? ¿A dónde voy? No saben, lea la Biblia. Tampoco se vayan necesariamente a lo literal, porque hay cosas literales que no salen, pero hay principios bíblicos que podemos seguir. Pero tienen que pasar tiempo ahí investigando. Ore, pase tiempo con el Señor. Hoy en día eso sigue presente, como les pude ver con el ejemplo de Pedro, y eso no va a parar, porque todos somos culpables de ese pecado en mayor o menor medida. John Owen escribió un libro llamado Mortificación del Pecado. Es uno de mis libros favoritos de los puritanos. John Owen fue rector de una universidad en Inglaterra. En ese tiempo a la universidad iban más jóvenes, entre 15 a 17 años, y se quedaban a dormir ahí. La moral de esa universidad, que era una universidad cristiana, estaba por el piso, por debajo del piso. Estaba más cerca del infierno que de la tierra. Así de marcado. Y lo llevan a él porque era pastor puritano, y él llega además y lo pone en orden a los muchachos. Y Owen dice, yo no agregué ni una sola regla más, pero lo que sí hice fue predicar el evangelio todos los días. Todos los días. Dice, no necesitamos más reglas, necesitamos más tiempo con Dios. Porque ahí es donde nos transforma el Señor. Por eso Pablo le dice en Gálatas 5, contra tales cosas no hay ley, porque es el Espíritu que comienza a actuar en nosotros a través de la obra de su palabra. Necesitamos mostrar más misericordia y menos juicio, más amor y menos desprecio. Pero solamente puede hacer eso con el Evangelio. Si no ha creído el Evangelio, no puede. Pero le animo a que si no ha creído en el Evangelio, a que renuncie a su justicia, su moralismo o su intención de justificación, se va a quedar corta siempre. Confía en la justicia perfecta de Cristo. Y si ya creíste, predícate eso todos los días. Recuérdate quién eras y recuerda lo que eres hoy por la gracia de Dios. Colosenses 2:20 hasta el 3:4. Pablo dice, los colosenses también tenían este problema ya, y otros más. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vivís en el mundo y os sometéis a preceptos tales como no manejes esto, no toques eso, no gustes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todavía se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, se oye bien, tiene buena fama, en culto voluntario, en humildad, ¿no? Yo me paro a cierta hora, yo hago tanto de la palabra, ayuno como los fariseos, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mortificar la carne no es como mucha gente piensa, hoy no como nada,
que tengo que mortificar la carne. Hermano, su pecado va a estar feliz de la vida, usted va a estar con hambre y feliz de la vida. No es que está mal ayudar, pero eso no es lo que mortifica la carne. Mortifica la carne, atender al espíritu. Si puede haber resucitado con Cristo, Pablo le dice, el contraste no es eso lo que tienen que hacer. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque ya murieron a eso. Pablo murió al legalismo pasado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Olvídate de esas reglas pequeñas como tu norma de vida, que sea la palabra. Y créeme que la palabra te va a subir el estándar. Va a ser mucho más. La palabra no te va al estándar, te lo sube. Es mejor que el legalismo, lejos mejor. Es la justicia perfecta de Cristo la que me va a motivar mi vida, pero con libertad. Ya yo no voy a estar pensando en qué dice el hombre. Un mandamiento inventado, vive como un testimonio. No, vive agradando a Dios. Y Jesús sabía que tu testimonio podía ser dañado porque dice, van a hablar mal de ustedes, no se preocupen, pero si hablan mal de ustedes mintiendo, su Padre lo bendice. Es decir, Jesús iba a escuchar, iba a decir mal de él, que estaba sin saber qué haciendo qué con la mujer, pero era mentira, porque él no estaba haciendo eso. Eso sí, no usen eso como excusa, como Pablo le dice, para la carne. Así puedo hacer lo que Pastor Nelson vino a decirme que joder, viva bien, que me da la gana. No es excusa para la carne, es excusa para andar en el Espíritu, para poder servir mejor a Dios, para poder servir mejor a otros. Cristo es suficiente. El legalismo nos enorgullece, el Evangelio nos humilla. Me recuerda que yo no era nada. Un muerto, un hueso, dice Ezequiel, sin vida, hundido en mis trapos de inmundicia, en lo más asqueroso que podía haber. Eso era yo, eso era usted. Confiamos en Dios, no en mi justicia. Yo tengo que hacer, uno no tiene que hacer nada. Tiene que confiar en Dios. Solo en Él hay salvación. En el momento que usted hace algo más, usted le dice a Dios, te quedaste corto, Dios, llámame aquí. Y en el momento que usted hace eso, Dios dice, bueno, dale tú solo para ver cómo te va. Y no le va a ir bien. Dice Pablo, de Cristo os desligáis cuando hacen eso. Por eso requiere fe. Porque una vez tiene el deseo de que quiero hacer algo. Yo tengo que hacer justicia aquí. El hermano a veces tiene que saber. La justicia nuestra no obra. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Necesitamos confiar en Cristo. Cuando hay pecado, se llama el pecado como tal, pecado. Y se restaura a la persona. Hay pecado, hermano, para Gálatas 6, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Vaya y alienten al hermano o hermana. ¿Qué está pasando? Mire que la Biblia dice esto. No voy a poner el dedo acusado. Ayúdenme. Si usted pone el dedo acusado es porque posiblemente usted tampoco ha experimentado la gracia y ellos lo moría por usted, más que por el hermano que está en pecado. Que fue lo que Jesús hizo. La prostituta quería a Cristo, sabía que lo necesitaba. El fariseo decía, no, yo no lo necesito, mi sistema es suficiente. Cristo es solamente suficiente. Él es el poderoso, nosotros no. Dios nos guarda, hermano, y nos libre, y nos permite examinarnos propiamente, porque todos tenemos en alguna medida de legalismo, mayor o menor, diferentes temas. No quiero entrar en específicos porque sé que son una variedad innumerable. Si nos pusiéramos a hacer eso, sacaríamos un talmud más grande que el de los judíos. Pero necesitamos descansar en Cristo, y eso significa ir a su palabra, pasar tiempo con Él, procurar hacer lo que Él dice. Ahí voy a poder realmente contrastar al legalismo. Ahora sí me van a importar las personas. Ahora sí me va a importar la justicia de Dios, no la mía. Ahora voy a conocer su voluntad. Ahora sí voy a ser genuino, no hipócrita. Ahora en vez de buscar la muerte, doy vida, porque el Evangelio da vida. Y promuevo el Evangelio. Y ahí una iglesia es bendecida, hay una persona es bendecida, hay un pueblo es bendecido, hay una nación es bendecida. Necesitamos ser libres de ese germen sutil, pero peligroso, y ser limpios solo por la sangre de Cristo y creer en su Evangelio. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos da.